Hola a todos, bienvenidos a la reunión virtual número 11 del grupo de oración y estudio bíblico Nueva Vida en Cristo. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado Enlace Directo, parte 1. Enlace Directo, parte 1. Iniciamos entonces leyendo Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, que dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y 1 Juan 5:14 nos dice: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Como les decía, el día de hoy el mensaje va a ser un poco más corto. Y con estos dos versículos podemos ver más o menos de qué trata. Este tema que he titulado Enlace Directo es continuando o siguiendo la idea de lo que vimos la reunión pasada, la número 10, que se llamaba De vida o muerte. Porque en esa reunión hablamos de la vital importancia de nuestra relación con Jesús. Hablamos desde diferentes perspectivas, o sea, diferentes tipos de relaciones que se puede tener con Jesús, eh, diferentes formas en las que nosotros podemos acercarnos a Jesús y relacionarnos con Él. Pero todo esto nos llevó a la conclusión de que nuestra relación con Dios es la relación más importante que podamos tener, y por eso es una relación de vida o muerte. Nuestra eternidad depende de eso. Entonces, como hablamos de esa importancia tan profunda de la relación nuestra con Jesús, entonces ahora es lógico preguntarnos, entonces, ¿cómo me relaciono con Jesús? ¿A través de qué? ¿Por qué medios? ¿En qué momentos? ¿Cómo yo puedo relacionarme con Jesús? Entonces, hoy hablaremos de una de las herramientas para comunicarnos con Dios y tener relación con Él, y es la oración. Hoy vamos a hablar de la oración. Acerca de la oración se pueden decir mil cosas y podemos estudiar una y otra vez qué es la oración, y hay libros completos dedicados a la oración. Hay muchos, cientos de versículos relacionados con la oración en la Biblia, porque este no es un tema menor, es un tema importantísimo, es un tema de vital importancia. Entonces, hoy vamos a ver solo algunos aspectos de lo que es la oración, de lo que tiene que ver la oración, de lo que la oración significa para nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Bueno, lo primero es que la oración es una conversación. Esta semana hablaba con uno de los misioneros que visitaron nuestra iglesia, y estábamos precisamente hablando del tema de la oración, y él me decía eh, que no se te olvide que la oración es una conversación, que la oración es algo espontáneo y es algo natural, es algo que fluye. La oración no tiene que estar llena de reglas y de condiciones, porque la Biblia nos manda a orar en todo tiempo, y si le ponemos tantas condiciones a la oración, entonces va a ser imposible ese orar en todo tiempo, que significa tener una actitud de oración constante y una conciencia de la presencia de Dios con nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la oración es una conversación. Es como cuando yo me siento a hablar con un amigo, hablamos de los temas que pues, se nos vayan ocurriendo, lo que se nos venga viniendo a la mente.
A nuestros amigos les contamos nuestros problemas, les contamos las cosas que nos emocionan y que nos alegran. A nuestros amigos les contamos las dudas que tenemos, los sentimientos que atravesamos, de una manera natural, sin carga, sin presión, de una manera muy, muy confiada, muy llena de confianza. Y la oración es eso, es acercarnos a Dios para tener una conversación con Él. La oración no necesita estar llena de fórmulas, de frases hechas, explicadas, de frases o de palabras muy, muy teológicas, muy profundas. La oración no necesita buscar estética, sonar bonito. La oración no debe buscar eso. La oración debe ser espontánea, porque la oración es una conversación. En ocasiones, la oración también es una confesión. La oración a veces también es una confesión. Todas estas cosas que es la oración no lo es al mismo tiempo. Muchas veces la oración es simplemente una conversación, pero también hay momentos en los que la oración es una confesión. Es un momento en el que nosotros nos presentamos delante de Dios a confesarle cómo hemos caído, cómo hemos fallado, con qué estamos luchando, cómo nos sentimos. Y Dios conoce todo, o sea, Dios no necesita de nuestra confesión. Somos nosotros quienes necesitamos de esta confesión. Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente. Dios conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Y nada podemos ocultarle. Él lo sabe todo. Pero a veces la oración es una confesión en la que yo me acerco a Dios y le quiero expresar, le quiero confesar las cosas que me afligen, los errores que he cometido, cómo me estoy sintiendo, qué cosas he pensado, qué cosas he dudado. A veces la oración es una súplica por diferentes situaciones, porque a veces necesitamos algo, a veces queremos algo, a veces tenemos una petición y sabemos que Dios es la fuente de todo. Entonces, en ocasiones, la oración es una súplica. También, y esto debiera suceder mucho, debiera suceder casi siempre, la oración es un descanso. Nosotros pasamos la vida llenándonos de cosas, cargándonos con cosas, con obligaciones, con sentimientos, con personas, con tareas, con muchas cosas que están llenando nuestra mente, nuestro corazón, que están atacando nuestro ánimo, que están atacando nuestra fe. Y llegamos muy, muy, muy cansados. Pero la oración es un descanso. Por eso el Señor nos lo dice, venid a mí los que estéis trabajados y cansados y cargados y yo os haré descansar. Porque la oración supone un descanso. Cuando yo practico la oración de una manera genuina, la oración se convierte en un descanso. Cuando para mí la oración no es un descanso, sino una carga, entonces puede pasar algunas cosas. Puede ser primero que yo esté orando de manera incorrecta, que lo esté viendo como un ejercicio religioso y como una tarea que cumplir. Puede suceder que la oración sea tediosa y difícil por causa de algún pecado, porque estamos aferrándonos a un pecado y esto nos lleva a huirle a Dios, por ende huirle a la oración, que es una de las formas en las que nos comunicamos con Él. Y también la oración puede ser una carga y no un descanso cuando no vamos a entregar, cuando llevamos nuestras cargas, las retenemos durante la oración y salimos con esas mismas cargas, cuando nos soltamos. Pero la oración está supuesta a ser un descanso. La oración también supone ser un recordatorio, porque en la oración
hay muchas cosas que yo puedo recordar. Durante la oración yo puedo recordar quién es Dios. Yo puedo recordar lo que Dios ha hecho por mí. Yo puedo recordar lo que dice su palabra. Yo puedo recordar las cosas que quiero confesarle, decirle y aún no lo he hecho. En la oración yo puedo recordar cómo Dios ha participado en mi vida, cómo Dios ha participado en la vida de las demás personas, de su pueblo. Entonces, la oración es un recordatorio también, por ejemplo, de que Dios es el Señor y nosotros somos sus siervos, de cuál es nuestra posición delante de Dios. La oración puede ser un recordatorio de la obra de Jesús por nosotros, de la redención, de la salvación. La oración supone un ejercicio de recordar. La oración también es un mandamiento. ¿Por qué? Porque realmente, pues primero porque la Biblia así lo enseña. Muchas veces encontramos los versículos donde se nos manda en imperativo, como una orden, a orar. Pero es como, por ejemplo, cuando yo pienso, cuando yo manejo moto y cuando yo voy en la moto y veo a otras personas andando en la moto sin el casco, yo pienso, o sea, ¿qué les está pasando? O sea, ¿qué tienen en la cabeza, por Dios? ¿Cómo se pasan por encima una ley que tiene el propósito de protegerlos y de ayudarlos? Es que pudiéramos discutir el hecho de, no sé, manejar la moto con la licencia vencida. Bueno, el tema de tener la licencia actualizada, aunque es un mandato, es una ley, no es una ley de la cual dependa mi vida. Pero ponerme el casco para manejar sí es una ley de la cual depende mi vida. Es una ley que hicieron buscando mi bienestar y mi protección. Eso es la oración. La oración es un mandamiento dado buscando mi bienestar, mi protección. Este mandamiento es importantísimo porque es precisamente el medio a través del cual yo puedo comunicarme con Dios. Yo puedo reflexionar en su palabra, reflexionar en sus obras, incluso escucharlo. Nosotros podemos a través de la oración escuchar a Dios hablar a nuestro corazón, hablar a través de su palabra, ver cómo Dios trae respuesta en medio de la oración, cómo Dios trae sabiduría en medio de la oración, cómo Dios nos protege en medio de la oración, cómo Dios nos dirige en medio de la oración, cómo nos da sabiduría en medio de la oración, cómo a través de la oración nosotros podemos ver la mano de Dios obrando, porque es que la mano de Dios está obrando siempre a favor de sus hijos, siempre a favor de su pueblo. Y muchas veces nosotros no lo vemos, pero cuando nosotros dedicamos tiempo a la oración tiene ese efecto secundario de abrir nuestros ojos y permitirnos ver las maravillas de Dios y el obrar de Dios a nuestro favor. La oración es una necesidad, como lo acabamos de ver. Y por último, la oración es un privilegio. Hay personas que buscan tener una comunicación con Dios y no pueden. Hay personas a quienes Dios no escucha cuando oran. Hay personas que están en un nivel de enemistad con Dios, que no importa cuánto oren, Dios no los va a escuchar y la oración no se convierte en un medio de comunicación con Él. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos el privilegio de saber que nuestro Señor, nuestro Padre y nuestro Dios está al alcance de una oración. Que Dios no nos va a rechazar cuando clamemos a Él, que Dios nos va a escuchar en todo tiempo cuando queramos acercarnos a Él. La oración es un privilegio porque a través de la oración descansamos, somos dirigidos, recibimos protección, recibimos respuesta a nuestras necesidades.
somos escuchados, somos animados, somos fortalecidos. La oración trae demasiados beneficios que hacen que sea indudable que la oración es un privilegio. Entonces, como les decía, la oración no es todas estas cosas siempre al mismo tiempo. Quizá en algunos momentos yo necesito que la oración sea una confesión. Quizá en algunos momentos yo necesito que la oración sea una conversación. Quizá en algunos momentos la oración se me convierte en una necesidad. Pero la oración es todo eso y es por eso que la oración es tan importante para la vida del creyente, es indispensable. Alguien decía que la oración es como la respiración, así de vital y así de necesaria. Ahora, ¿cuáles son algunos tipos de oración? Tenemos la oración individual, que debe constituir la mayor parte de nuestra oración, ¿cierto? La oración que cada uno de nosotros hacemos. También está la oración devocional, y es cuando yo separo ese tiempo, para hablar con Dios de manera constante, a una hora específica. La oración también es una disciplina y es una disciplina que le hace demasiado bienestar a nuestro corazón. En un momento aquí, creo que, sí, no sé ha estado proyectando bien. Vamos a ver aquí. Listo, sí, porque creo que no se estaba viendo el cambio. Entonces tenemos la oración como conversación, confesión, súplica, descanso, recordatorio, mandamiento, necesidad y privilegio. Los tipos de oración, tenemos la oración individual, la que hacemos cada uno la mayoría del tiempo, la oración devocional, que es cuando nosotros desarrollamos la disciplina de orar a una hora específica, determinados días, pues debería ser todos los días. Y esta es una disciplina que trae demasiados beneficios para nuestro corazón, para nuestra alma y nuestro espíritu. También está la oración constante, porque la Biblia nos llama a orar en todo tiempo. Entonces, un tipo de oración es la oración constante. Y esto no significa que todo el tiempo tenemos los ojos cerrados y estamos con nuestras manos juntas clamando, no. Cuando hablamos del tipo de oración constante, es tener una actitud de oración. Esta oración constante es la que más se ve como una conversación, porque la oración constante es aquella en la que yo soy consciente de que el Espíritu Santo vive dentro de mí, de que Dios está conmigo todo el tiempo y yo entonces tengo esa conciencia de que Dios está siempre conmigo, siempre a mi lado, y estoy hablándole constantemente, estoy reaccionando junto a Él constantemente, estoy teniéndolo en cuenta y consultándole constantemente. También tenemos la oración familiar. Los esposos deben orar con sus esposas, los padres deben orar con sus hijos. La oración familiar es una combinación de la oración pública y la oración privada, porque en la oración familiar no se ora de la misma manera que se ora, por ejemplo, en la iglesia. Cuando una familia ora y tiene la costumbre de orar, tiene el hábito de orar, entonces en esta oración familiar se exponen situaciones específicas de cada miembro de la familia, de la dinámica familiar, de lo que está sucediendo como familia.
Entonces es una oración que es en parte privada, aunque se comparte. Y también está la oración congregacional, la oración que hacemos, por ejemplo, en este grupo, la oración que hacemos en la iglesia, donde nos reunimos con otros hermanos a orar. Estos son los tipos de oración. ¿Cómo debe ser la oración? La oración debe ser sincera. Listo. Entonces, ¿cómo debe ser la oración? Bueno, la oración debe ser sincera, la oración debe ser constante, la oración debe ser intencional, la oración debe ser humilde, la oración debe ser llena de fe. Así debe ser la oración. Ahora, ¿qué debe tener entonces la oración? La oración debe tener exaltación. A veces nos pasa que tenemos un momento de urgencia y entramos en oración directamente con nuestra necesidad y esto está bien, no hay ningún problema. Pero nosotros debemos tener en cuenta que durante la oración nosotros debemos exaltar a nuestro Dios. Es una excelente introducción a la oración cuando nosotros empezamos reconociendo quién es Él, sus cualidades, sus atributos, lo que Él ha hecho, y es por eso que la oración también debe tener agradecimiento. Debemos procurar agradecer en nuestras oraciones. También debe tener confesión, como ya lo hablamos, arrepentimiento cuando es necesario, que siempre es necesario, intercesión y fe. Bueno, y también meditación. A la hora de orar es muy importante la meditación. Muchas veces nos puede pasar que oramos de manera automática, que oramos repitiendo, que oramos sin realmente pensar en aquello que estamos orando. Y la oración debe tener siempre, sin importar el momento y el tipo de oración, la oración debe tener siempre un grado de meditación, una conciencia de por qué estoy orando, de a quién le estoy orando, de qué es lo que pretendo con la oración, porque la oración no tiene el propósito de torcer la mano de Dios y llevarlo a hacer algo que no es su voluntad. No, el propósito de la oración es que nosotros mismos nos alineemos con el propósito de Dios. El propósito de la oración es que nosotros recibamos esa sabiduría, esa paz para poder vivir el plan que Dios llevará a cabo. ¿Cuándo debo orar? Cuando estoy bien, cuando estoy mal, cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cuando tengo todo, cuando necesito algo, es decir, en todo tiempo. ¿Por quién debo orar? Por mí, por mi familia, por la iglesia, por Israel y por todas las naciones, por los perdidos que no conocen a Cristo, por las autoridades, es decir, por todos. La palabra de Dios nos invita a orar y con esto terminamos. Colosenses 4:2 nos dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Santiago 5:16 nos dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y Santiago 1:6 nos dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hay muchísimas cosas más que podríamos decir de la oración, pero como la vez pasada hablamos de la importancia de relacionarnos con Dios, de comunicarnos con Dios, y hoy estamos viendo lo importante que, bueno, cómo comunicarnos con Dios a través de la oración, entonces más que extendernos, lo que queremos es hacerlo, ponerlo en práctica. Entonces vamos a dedicar este tiempo que nos queda a hacerlo, a comunicarnos con Dios a través de la oración. Si alguno de ustedes tiene alguna petición, este es el momento para que la escriba en el grupo de WhatsApp o de Telegram. Escriban sus peticiones porque en este momento vamos a parar aquí
para dedicarnos un tiempo a la oración. Bueno. Está bien, hijo. Gracias.